es que me parece que este libro pues cubre un vacío importante y entonces yo creo que toca un tema como de primer orden en cuanto a que este país se ha visto ahí sacudido durante más de un decenio por lo que yo llamo a veces un aquelarre inmobiliario, que entonces he tratado de reflexionar un poco en la primera parte del libro sobre el modelo inmobiliario que ha motivado una burbuja inmobiliaria que a su vez nos ha arrastrado pues después del boom a una crisis pues también sin precedentes. Entonces, en ese sentido, cuando ya han pasado más de 3 años de crisis, resulta que nuestros políticos pues siguen mirando para otro lado, como si aquí no hubiera pasado nada en este aspecto y que entonces se echan balones fuera, que si la subprime en Estados Unidos, que si una serie de cosas como si de pronto cae el pedrisco o el rayo y entonces de pronto pues nos afecta. Entonces yo creo que aquí este país se lo ha buscado bastante lo que ha ocurrido y entonces en ese sentido preguntas tan claves como las que se plantean en la presentación del libro, bueno, ¿qué es lo que ha pasado para que todo el urbanismo salvaje del franquismo pues se haya reproducido con más fuerza todavía ahora durante la democracia, ¿no? Ese urbanismo que sacudió todas las costas, que se queda pequeño con lo que ha estado pasando durante todo este prolongado boom. A la vez, bueno, ¿cuál es la relación entre modelo inmobiliario y burbuja inmobiliaria y cuál es la relación de ambos con la crisis, etcétera? Todas estas preguntas pues nos damos cuenta pues que no han sido solventemente respondidas y a estas alturas de la crisis pues resulta que la ciudadanía yo creo que se ve incapacitada para pensar con conocimiento de causa cuáles son los problemas y para discutir sobre remedios y alternativas. Entonces el libro pues lo que trata precisamente es de analizar la naturaleza de ese modelo, cómo se formó durante el franquismo, entonces cómo... Parece que los botones hacen que más se paran igual. Bueno, por tocar la Sí, con la familia. Pues bueno, estoy planteando esto, que entonces el libro analiza cómo se formó durante el franquismo este modelo, cómo culminó durante la democracia y con la adhesión de España a la Unión Europea y revisa también en la parte final de esta primera parte sus consecuencias y sus posibilidades de cambio. Entonces, en lo que concierne a la formación... Vaya, perdón, es que estoy habituado a tocar los botones de un lado y de otro y este... a ver, espera. Ya. Entonces, en lo que concierne a la formación del modelo inmobiliario, en la primera parte del libro se analiza la génesis y evolución pues, de ese modelo, que la característica fundamental es que naturalizó la cultura del pelotazo urbanístico y extendió el virus de la especulación inmobiliaria por todo el cuerpo social. La noción de pelotazo urbanístico que surgió con el franquismo, pues resulta que ha pervivido, acrecentada hasta nuestros días, curiosamente, ¿no? Y entonces al mismo tiempo, bueno, como veremos después y seguiremos comentando, en todo este último episodio del boom, pues debido sobre todo a los grandes crecimientos de los precios, pues envolvió todo ese afán especulativo a todo el cuerpo social. Entonces, pensando, adquiriendo la mentalidad pues, de especuladores inmobiliarios, extendiéndose por todo el mundo, y eso es un problema fuerte. Entonces, las características del modelo, pues en primer lugar,
lo que hizo es que la especulación de algunos se impusiera sobre la planificación urbana y la ordenación del territorio, que en principio se habrían de orientar al servicio de la ciudadanía, y entonces se articuló a la manera de que gobernara esa especulación echando por tierra pues los logros del planeamiento del territorio. Al mismo tiempo se volvió del revés el modelo que existía con un predominio mayoritario del alquiler, de la ocupación de la vivienda en régimen de alquiler, para hacer que predominara totalmente, y España fuera líder europeo, el predominio de la vivienda ocupada en propiedad, y al mismo tiempo que se liquidó el alquiler, pues también se liquidó la vivienda social. Entonces, ¿cómo ocurrió eso? Bueno, en el libro se discute un poco cómo se fue produciendo a lo largo del franquismo y cómo fue sobre todo la política de Arrese, primer ministro de la vivienda, ideólogo de Franco, el que postuló la conveniencia de hacer un país de propietarios además acogotados, claro, por sus obligaciones de pago, etcétera, y entonces se convirtieron pues en gente de orden, ¿no? Bueno, en esa idea, igual que no se veía bien a los asalariados y se trataba de que todo el mundo eran productores y artesanos, pues en el caso de la vivienda pues se planteó de esa manera, vamos, al mismo tiempo que desplegó medios importantes e incentivos para extender la vivienda social, ¿no? Y erradicar, como decía, el chabolismo. Vamos, ahí en el libro hay perlas con citas pues, de Arrese, etcétera, viendo cómo evoluciona todo esto. Y entonces ya justo este cambio llega a culminar medio siglo después de cuando lo postulaba Arrese y un cuarto de siglo después de la muerte de Franco, con el último boom inmobiliario. Entonces, en realidad es que se dejó atado y bien atado pues, la política de la vivienda y en particular el modelo inmobiliario que ha culminado hasta el momento presente. ¿Y cómo ha culminado? Pues es lo que nos preguntábamos también posteriormente. Y entonces ha culminado por tres condiciones, que es lo que le han permitido culminar en este último boom inmobiliario. Por una parte, que se ha producido una refundación oligárquica del poder durante la democracia, a partir de la transición, pues fue una transición que excluyó a los críticos del sistema y entonces quedaron reinstalados por las oligarquías o el neocaciquismo, que lo llamo yo, para seguir haciendo los grandes negocios de espaldas a la ciudadanía. Entonces se habla de que España es un Estado débil, pero es un Estado sobre todo débil y parasitado, digo yo, por los intereses precisamente de este neocaciquismo, que a mí me gusta más llamar neocaciquismo porque es mucho más certero que no neoliberalismo, ¿no? Porque precisamente las intervenciones y operaciones urbanísticas tienen muy poco de liberal. Precisamente es el ejercicio del poder puro y duro que con las componendas entre bastidores pues hace que fructifique una operación. Entonces, el segundo punto es que después de haberse producido esta refundación oligárquica, pues he hecho un paralelismo en un artículo, una vez comparando el caso de Irlanda con el de España. Entonces, como eran ambos casos, pues se apoyó por una parte unos intereses inmobiliarios constructivos muy potentes, que estos arrastran desde la época de Franco. No en vano las principales grandes empresas son las mismas, salvo una que se refundó como extinción de una de ellas, ¿no? Por otra parte, ese sector inmobiliario constructivo potente se vincula con otro grupo potente de intereses que es el financiero bancario, ¿no? Y a la vez la otra pata pues son los políticos
que son los que tienen la llave de los negocios en este campo, facilitando las reclasificaciones de suelo necesarias para añadir varios ceros al valor pues, de los terrenos. Bien, pues dicho esto, el paralelismo con Irlanda es que precisamente esto ha ocurrido aquí, igual que en Irlanda, y a la vez ha habido una indefensión ciudadana al producirse un bipartidismo, una alternancia en el poder más o menos, y que todos han comulgado más o menos o hecho la vista gorda con este mismo modelo. Entonces, el segundo punto necesario para que culmina es la crisis de la planificación territorial y urbana y el triunfo de las operaciones y megaproyectos. Se trata de hacer un laissez-faire, o si se quiere, liberalismo, pero solo para los poderosos, para los ricos o para los conseguidores, que es una palabra nueva que ha surgido, que son los que saben tocar los palillos oportunos para en la trastienda del poder pues hacer que salga adelante pues una determinada operación, un determinado megaproyecto, que entonces ahí saquen tajada pues algunos, y luego ya en ocasiones todo esto viene revestido pues por una serie de ideas y promesas, como es el caso de los parques temáticos o con nombres rimbombantes, pensando que todo esto pues lo que va a llevar precisamente es el bienestar al conjunto, etcétera, y cuando luego en realidad pues se ve que lo que evidencia más la crisis es que son fiascos que ahora tenemos que pagar todos. Bueno, y esto vamos a ver de estos por qué, porque claro, todo esto no ha funcionado, sino gracias al tercer punto, unos recursos financieros baratos y abundantes. Es decir, que en España los boom inmobiliarios anteriores pues morían enseguida porque el endeudamiento generaba desequilibrios y sobre todo desequilibrio exterior, déficit de la balanza por cuenta de renta, se ponía la peseta bajo sospecha, entonces ya tenía que venir un programa de ajuste con devaluaciones, etcétera, y moría ese auge. Eso es lo que ocurrió con el último, el que murió con los festejos del 92, es decir, el penúltimo, porque ahí precisamente, yo en todo el tiempo que he trabajado de analista, pues se veía cuando el déficit exterior por cuenta corriente superaba o rozaba el 3% de la renta nacional, pues ya impepinablemente aquello se desequilibraba y no daba más de sí. Bueno, pues en este último, precisamente con el paraguas del euro, pues se ha podido hacer una financiación del exterior mucho más amplia hasta alcanzar ese déficit exterior el 10% del PIB, es decir, como 3 veces más. Esta burbuja hubiera muerto en el 2000 o antes, ¿no? Bien, bueno, pues esos recursos financieros baratos y abundantes son los que han permitido inflar la burbuja hasta el punto de que, como comento aquí abajo, lo que ha generado es una mezcla explosiva, este cóctel de la unión de las tres patas estas que he indicado aquí, un cóctel explosivo para el urbanismo y el territorio. Pero vamos a ver después que, claro, todo esto lo que ha requerido es un endeudamiento masivo y enseguida seguir endeudándose el país con cargo al exterior para seguir engordando la burbuja inmobiliaria, que luego, claro, como todo juego especulativo es el juego del suma cero, en el que cuando van las cosas para arriba parece que todo el mundo gana, pero luego cuando se viene abajo resulta que tienen que pagar los platos rotos cantidad de gente, ¿no? Bueno, entonces, consecuencias, por lo tanto, en primer lugar, gracias. Pues claro, las consecuencias de todo esto es que se ha desatado unos crecimientos patológicos de la actividad inmobiliaria y ha generado una sobredosis de edificios y viviendas, es decir, que en realidad muy por encima de lo que se puede habitar, pero luego al final de la crisis de lo que se puede comprar, y entonces hay más de 2 millones de viviendas por ahí, esperar a ver si alguna vez se encuentran algún comprador, ¿no? Entonces, en este sentido, España pues fue líder en viviendas per cápita en general, pero eso no quería decir que la gente que la necesitaba tuviera vivienda, porque a la vez fue colista en vivienda social.
Entonces, precisamente uno de los logros de la democracia es que se dejó caer la vivienda social de época de Franco y no se sustituyó por nada. Entonces España es colista en vivienda social, con lo cual, si tiene tantas viviendas y no hay vivienda social, ¿qué es lo que es? Pues líder en viviendas desocupadas y secundarias, claro, es el líder de Europa. Entonces, claro, irracionalidad mayor, imposible, ¿no? Es un manejo súper ineficiente del stock inmobiliario. Bien, y además este stock inmobiliario se ha desarrollado con unos modelos nefastos en lo que concierne al territorio. El modelo que predomina es una polarización territorial extremada, que haya núcleos, en realidad atractores de población, capitales y recursos y grandes concentraciones, y áreas de apropiación y vertido, vaciando amplias zonas del país donde tienen menos de un habitante por kilómetro cuadrado, que en Europa eso no se ve, pues más que en los confines, pues ya cerca del círculo polar ártico o por el desierto Japón hay densidades de menos de un habitante por kilómetro, como se ven aquí, pues por Teruel o por zonas de Guadalajara, ¿no? Bien, pues por una parte esa polarización territorial lleva por otra parte a la dispersión urbana, al urban sprawl o la conurbación difusa, porque claro, todo esto se realiza no por planeamiento, sino a golpe de operaciones y megaproyectos que extienden piezas urbanas por todo el territorio, y entonces ya luego se encarga el Estado de llevarles pues las infraestructuras, etcétera, etcétera, con el dinero de todo el mundo. Y entonces estas operaciones lo que hacen es atender. Si se coloca en un lado pues una operación, es porque hay un atractor de poder potente, ¿no?, de unos propietarios de suelo que consiguen llevar el ascua a su sardina para hacer allí esa operación, ese megaproyecto, que se ciñe generalmente a las lindes del parcelario de esas fincas, ¿no? Bueno, pues entonces en ese sentido ya se impone, por lo tanto, ese modelo de la conurbación difusa que destruye lo que era la ciudad clásica, o la embulle, la destruye porque vacía los pueblos si están lejos, o la embulle si están próximos, porque arroja sobre ellos pues tal cantidad de edificación e infraestructuras que deja lo que había antes en algo testimonial y sin sentido, ¿no? Luego, por otra parte, en lo constructivo, pues lo que se impone es lo que a mí me gusta llamar el estilo universal, que es un estilo único, que se caracteriza también por escindir las distintas piezas de los edificios, empezando por segregar la estructura como un esqueleto de vigas y pilares, que luego ya vienen por las otras partes de los muros, es decir, el cerramiento, la cubierta, hasta que por fin tiene que venir un último especialista en climatización para hacer habitable eso. Todo eso pues al margen, claro, del clima y de los materiales del entorno, a diferencia de la arquitectura vernácula, que trabajaba con los materiales del entorno y generaba ahí edificios como un todo unido que servía para hacer frente pasivamente a esas inclemencias pues, del tiempo en cada sitio, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces este estilo universal tampoco mejora la edificación existente, sino que una gran virtud de este estilo universal que se enseña en la escuela es que es capaz de meter el máximo volumen edificado en una parcela. Si eso fuera para habitar, pues no tendría ningún sentido. A mí, yo vivo en una casa con jardín, no me interesa meter ahí 20 plantas, ¿no?, aunque pudiera, ¿no?, sino vivir cómodamente con lo que me apetece. Pero como la finalidad no es construir, sino hacer negocio, pues entonces se impone colmatar las parcelas de edificación siempre que la normativa lo permita, con lo cual se sentencia a muerte toda la edificación preexistente y los edificios de la ciudad clásica o se dejan caer o se demuelen para meter mayor volumen. Entonces hay una guerra repues de construcción, demolición, que es un poco al que hemos asistido, y en particular en este último boom voy a presentar algunos de los resultados, ejemplos de estas operaciones, como son las torres de la ciudad deportiva del Real Madrid,
que a la vez esto se une con otra operación que está en la propia ciudad deportiva nueva, que a la vez ahí pues también se ha permitido meter pues cantidad de cosas, ¿no? Rompiendo con la normativa persistente en el planeamiento. Bien, pues esto que se hace por completo al margen del planeamiento, claro, pues ahí se ve que es un golpe de poder, de mano, que poco tiene que ver con el liberalismo, ¿no? Y con el mercado, sino que esto se ha negociado precisamente en la trastienda y ya incluso había salido a la luz por el propio artífice de esta operación antes de que se acordara, o sea, ya estaba en su mente y entonces se consiguió suficiente poder para llegar a sus resultados. Y bien, ejemplos como estos caen dentro y fuera, en los alrededores de la ciudad, como es estas nuevas ciudades que no llevan el nombre de tales, pero no lo son. Más bien son urbanizaciones o ciudades dormitorios, si se quiere, como es este caso pues, de la ciudad Valdeluz, que se llama, porque en general gran parte de los adjetivos se usan para encubrir carencias. Entonces se habla de ciudad Valdeluz porque no es una ciudad, pero es que encima, para colmo, esto como ocurre con otro ejemplo, que es el de Seseña, el del Pocero de Seseña, que habrán oído ustedes, ¿cómo se llama? Residencial El Quiñón, nombre un poco rimbombante. Bueno, pues todo esto pues ha generado el síndrome en este país pues, de las ciudades fantasma. Es decir, que aquí en realidad pues, hay unos pocos habitantes por ahí que carecen de todos los servicios habidos y por haber, etcétera, un poco de mala manera, entonces se ve que no han llegado a puerto, porque en general no podían crecer todos los municipios a la vez. Entonces, y encima, pues hacer ciudades por todos lados, desde por aquí, bueno, hasta el reino de Don Quijote, ahí en Ciudad Real, donde se ha quedado ahí colapsado, arrastrando a la Caja Castilla-La Mancha, con su magnífico aeropuerto privado, para que, entonces, ves que en realidad, pues todo esto viene unido a ejemplos de locura constructiva, que lo que hace también es generar una huella de deterioro ecológico muy amplia, deteriorando los sistemas agrarios circundantes que se convierten en especie de barbechos urbanos con una calidad ínfima. Entonces aparece ahí un periurbano degradado, que es lo que existe en torno a todas las ciudades hoy día, y entonces se extiende mucho más allá de lo que se ha ocupado esa huella de deterioro ecológico y de sus exigencias, claro, de extracciones, vertidos, etcétera, etcétera. Y bueno, estos ejemplos de locura constructiva van unidos a los de locura destructiva también. Entonces este es un ejemplo reciente que he sacado en este otoño de una demolición en pleno corazón del barrio de Salamanca, en Príncipe de Vergara, semi-esquina Goya. De modo que esta demolición en general, que ha ocurrido en época del franquismo, donde todas las capitales de provincias pues queda algún testigo de edificio antiguo, etcétera, pero se ve una renovación masiva. Entonces, esto sigue ocurriendo hoy día y esto es lo que me hizo comparar el patrimonio inmobiliario de este país tan renovado con los de los otros países y ver que tiene menos porcentaje de viviendas anteriores al 40 incluso que Alemania, con lo cual en una ocasión pues había comentado yo que resulta que todos estos booms inmobiliarios habían sido más destructivos del propio patrimonio inmobiliario en vivienda del país de lo que en proporción lo fue la Guerra Mundial en Alemania. Y la verdad es que se pueden apreciar esos testigos de edificios de la ciudad histórica que quedaban por allí, queda uno, pero otro por allá, tal como que se han salvado a este bombardeo inmobiliario. Bien, pues entonces en Alicante, en Andalucía, aquí vemos estas demoliciones con el estilo universal creciendo por ahí. Aquí vemos en el caso de Alicante cómo está demolido el de la izquierda y en el de la derecha ya ha crecido el otro. Pues un pequeño casco árabe de un pueblo, ahí se encarga del estilo universal, la Sierra de Guadarrama, bueno, o ya por acabar, como no, claro, en toda la costa de Calpe, el interior valenciano, o estábamos comentando, pues en todas las otras partes, desde aquí en Gran Canaria, como escalan por los montes, etcétera, pero bueno, no se trata de poner aquí ni
listado más o menos completo que no podría ser, sino de subrayar pues, las graves consecuencias ecológicas que esa sobredimensión y ese aquelarre inmobiliario había traído. Bueno, pues en primer lugar, las ecológicas es que se genera un tsunami de cemento y de ladrillos con unas huellas importantes de deterioro ecológico. Económicas, ya hemos hablado, en primer lugar, monocultivo inmobiliario. La economía española pues, tiene una industria potente, es la industria del ladrillo. Entonces, claro, ahí cuando con la entrada de la Unión Europea pues, ha habido un desmantelamiento o reconversión, entre comillas, industrial, entonces se ha caído el peso de la industria. La agricultura, bueno, pues mal que bien, pues también se apoya la reducción de cultivos, cosas de estas. Pues ¿qué es lo que ha engordado? Pues precisamente la industria del ladrillo. Y entonces ahí, bueno, en economía pues enseña que hay que diversificar, porque si no, si pones todos los huevos en la misma cesta, pues claro, resulta que ahora pues vamos mal dados, porque todo esto se ha pinchado la burbuja y toda esa idea un poco de enriquecimiento se ha tornado en empobrecimiento, sobre todo porque los valores caen, son valores virtuales. Es lo que se pensaba que valía, y mío vale mucho, no sé qué tal, pero ahora resulta que nadie da nada por ello. Entonces, ¿qué ocurre? Que las deudas siguen ahí. Entonces las deudas no se han rebajado, las deudas aumentan, incluso tienen perspectiva de aumentar, a poco que ahora ya está aumentando algo el tipo de interés, ¿no? Porque están además contraídas en general a interés variable, ¿no? Entonces, por otra parte, esto ha traído, por lo tanto, el endeudamiento del país, como vamos a insistir ahora seguidamente, pero luego también pues, un estrés psicológico, malestar social, al sembrar, como hemos indicado ya, el virus de la especulación por todo el cuerpo social. Entonces eso, pues precisamente ha crispado, ha roto la cohesión de la ciudadanía. Bueno, entonces con lo que concierne al tsunami inmobiliario, pues es que no es una mera metáfora, sino que es una realidad, porque habían ido cayendo sobre el territorio en más viviendas aquí en España anualmente en los años del boom que los de Francia y Alemania juntos, que tienen más de 3 veces más de población y el doble de territorio. Y esto que ha acarreado, pues hay un indicador sintético muy potente, que es el consumo de cemento. Bueno, pues España ha llegado a consumir casi, en la culminación del boom, los 60 millones de toneladas de cemento. Es decir, a más de 1 tonelada por hectárea y per cápita, claro. Entonces, este tsunami, por lo tanto, ha adquirido una materialidad muy fuerte, ¿no? Y entonces hay territorios, pues como Madrid o Valencia, claro, que se sitúan por encima de esas medias. Entonces vemos pues que por lo tanto esto vale también para mostrar cómo este último boom no solo fue de precios, sino básicamente de cantidad, ¿no? Frente a los otros anteriores que habíamos vivido, y en particular el que murió con los festejos del 92, con la triple devaluación de la peseta, se devaluó en un 40%, etc. Y entonces ese fue un boom más bien de precios, no tanto de cantidad. Pero entonces esa masiva construcción nueva reclamaba una financiación adicional, y entonces eso es lo que hizo que, aquí viene el gráfico azul de arriba, es la inversión en ladrillo, en vivienda nueva, que esto lo he calculado a partir de la estadística del IVA. Entonces se puede calcular entonces el valor de esa inversión, vamos, y se compara con la otra, la inversión financiera neta en activos financieros, es decir, se mete el dinero en cuentas corrientes, se compran acciones u otros activos financieros, y entonces vemos que se ha ido decayendo esa inversión financiera para nutrir la inversión en ladrillo, y en los últimos 4 años del boom la inversión financiera ha sido negativa, es decir, que los hogares demandaban financiación a las instituciones financieras en vez de aportársela, con lo cual, claro, este país durante todo el boom, pero en particular, sobre todo en esos últimos años, se siguió financiando y engordando la burbuja con cargo al exterior, con endeudamiento exterior, porque los bancos podían titulizar nuestras propias hipotecas
Entonces se dice que, por ejemplo, cuando empezó la crisis de las hipotecas subprimes estadounidenses, decían: no, bueno, pero eso no ha afectado a España porque la banca española no había comprado de las hipotecas estadounidenses. Y claro, decía yo, sí, hombre, pero no es porque fueran más listos que las otras, sino porque generaban las suyas propias y las vendían fuera, ¿no? Entonces generaban sus propias hipotecas, las titulizaban y claro, las vendían a los mercados financieros. Pero entonces, ¿qué ocurrió con la crisis financiera? Pues que todo esto hubo y que se cerró precisamente el estrangulamiento financiero, ya murió la burbuja, que ya antes daba síntomas de agotamiento porque la demanda ya no daba más de sí, el periodo de venta se prolongaba, etcétera, etcétera. Entonces vemos, bueno, que allí en qué cabeza cabe el ver que España pudiera seguir normalmente produciendo más viviendas que Francia y Alemania juntas. Eso es un episodio, que España fuera rey del cemento. Hombre, en el mundo era el quinto país después de China, con miles de millones de habitantes, cosas de ese estilo, ¿no? Pero claro, con mucho el principal consumidor de cemento de Europa, ¿no? Todo eso era un episodio muy singular, y es lo que hay que señalar. Entonces, muy singular, que llevaba a un endeudamiento pues muy potente, y es el gran problema ahora de la economía española, que entonces ya los títulos, ya no se titulizan las hipotecas, las acciones de las empresas inmobiliarias y bancarias ya no se hacen ampliaciones con la gorra y las admiten los mercados financieros. Todo esto se ha enfriado y entonces tiene que ser un endeudamiento puro y duro, es decir, que tienen que comprometerse a pagar y a ir amortizando para seguir la disciplina del euro, que es lo que ahora se nos exige, ¿no? Bueno, las consecuencias de todo esto, bueno, quizá con esto anterior es que quiero advertir que esto, bueno, yo ya había dicho hace un porrón de tiempo que el fin de todo esto era que moría por estrangulamiento financiero. Lo que era difícil era decir justo en qué instante se iba a producir, pero el desenlace era de una evidencia absoluta. Sin embargo, nuestros analistas que salían sobre todo en la prensa, hasta el propio Botín, pues hablaba que no había burbuja, pero luego ya si reconocían algo decían no, pero es que habrá un aterrizaje suave. Es decir, que se irían modelando los precios de los inmobiliarios, etcétera, muy poco a poco y tal. Y claro, yo en eso, en la escuela, cuando daba una charla o en algún sitio, pues me decían, bueno, pero ahora de momento no parece que la cosa vaya para abajo. Y claro, yo les decía, sí, bueno, cuanto más prolongado e intenso sea el boom, más dura será la caída, ¿no? Y es un poco lo que nos ha ocurrido. Y yo creo que eso es la gran irresponsabilidad de nuestros políticos y en parte también de nuestros técnicos, el no haber precisamente llamado la atención sobre el problema que se iba a generar y el absurdo de esta situación. Y sobre todo ahora, lo más grave es que han pasado 5 años ya más, estos 3 años del principio de la crisis, y entonces nuestros políticos siguen mirando para otro lado, como decía al principio, ¿no? Entonces, al mismo tiempo parece como si la cosa fuera a repuntar ya enseguida, ya después volvemos a las andadas. Y claro, ¿en qué cabeza cabe? Si es que se ha absorbido el ahorro del país una vez, pues no se puede ese mismo ahorro al día siguiente otra vez y otra vez y otra vez. Es que esto es absurdo. Ahora, lo que es evidente es que va a haber un largo periodo de estancamiento, querámoslo o no. Pero entonces la cuestión es que lo que sería lamentable es que esto se prolongue más de la cuenta al no admitir la situación actual. Entonces, por lo tanto, tenemos que ser conscientes, en primer lugar, de las consecuencias de esto, y es que el actual modelo, pues lo que nos ha llevado es a un neocaciquismo en realidad disfrazado de democracia, y entonces se ha desarrollado más esta economía o juego de suma cero, esta adquisición de riqueza mediante plusvalías y no producción de la misma. Y entonces esta adquisición de riqueza, pues promoviendo operaciones, megaproyectos que en realidad tenían fines especulativos y carecían pues de interés social y de viabilidad económica, como se está viendo en buena parte de ellos. Entonces el beneficio de las empresas y el crecimiento económico durante el auge
pues no ha supuesto así en realidad lo que se aprecia ahora, mejoras de calidad de vida del conjunto de la población, que tiene, eso sí, que pagar ahora los pufos que ha dejado la fiesta de operaciones y megaproyectos que ha recorrido el país, como el aeropuerto de Ciudad Real, todo España, pues la sobredimensión de infraestructuras, de patrimonio inmobiliario vacío, ciudades fantasma, todas estas cosas, pues ahí están. Más preocupante que los daños ecológicos, el endeudamiento económico, me parece que es la herencia de estrés psicológico, crispación social, entonces bancarrota moral, sobre todo, que ha traído este modelo que yo creo que caricaturiza bien el caso de Marbella, donde se ve que ahí pues, los mismos votos apoyaban pues, un modelo que ahora, cuando sale pues, los juicios y se levanta el secreto sumario y tal, bueno, ahí parece, es una cosa horrible lo que vemos ahí, ¿no? Y bueno, para ir acabando, entonces ya, simplemente, el libro, la primera parte se remata con un capítulo sobre perspectivas y alternativas. Entonces, lo primero de todo es que hay que advertir que tomar conciencia de nuestros males es el primer paso para curarlos, ¿no? Entonces, hemos de tomar conciencia de que estamos sufriendo las consecuencias de un modelo inmobiliario agotado que no resuelve los problemas que tiene planteados el país. Es decir, ese exceso, pues precisamente de dotaciones de infraestructuras, suelo, patrimonio inmobiliario construido, desocupado, todas estas cosas que están por ahí con un uso ineficiente, desmesurado, etcétera, etcétera, y por otra parte pesa una losa de endeudamiento que entonces en realidad pues habría que atender a la gestión pues, de esos problemas básicamente, y para nada seguir con la misma idea de entonces seguir calificando más suelo todavía y echando más leña en el asador para que sigan engordando los 2.300.000 viviendas que están por ahí, a ver si alguien las compra, si se añade las que hay en venta a las que están paradas, obras paradas, reconstrucción, y las que están con licencia pero sin haberse iniciado, pues suman, según estimaciones, pues como 2.300.000, ¿no? Entonces, eso unido a que ahora hay un bache demográfico fuerte de las generaciones que van a requerir vivienda, ese bache demográfico unido, claro, a la prolongación de la crisis, que tampoco se ve que la cosa vaya a florecer por ahí en general, el paro, aumentos de tipos de interés, todas estas cosas. Entonces, el panorama, ahí vemos que lo que habrá que más bien es gestionar estas cosas, y eso es lo que no hace el modelo actual, que está hecho para una huida hacia adelante, de seguir por el camino en el que se iba. Bueno, pues en la primera parte del libro, como digo, se cierra con un capítulo sobre el cambio del modelo y posibles alternativas, donde se da referencia, pues claro, a trabajos que ya había sobre los temas, porque parece que ahora, después de hacer el libro, solo falta que se vaya a quedar la gente pensando que no hay alternativa. Claro, cuando por otra parte, pues no hay más que tirar más allá de los Pirineos para ver que sí las hay, ¿no? Porque en otros países pues se hacen las cosas de otra manera sin necesidad de hacer ninguna revolución, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el panorama. Y después, por último, ya, pues lo que quiero subrayar es que, claro, el problema es que la reforma de este modelo inmobiliario es complicada. Es complicada porque al mismo tiempo, para construirlo, se han delegado las competencias en las autonomías y los ayuntamientos, y entonces ahí una de las cosas que responde el libro es un poco la curiosidad de que cuando hay 17 leyes del suelo y cosas por el estilo, pues cómo es que predomina el mismo modelo en todos ellos, ¿no? En realidad es ese caciquismo que invade en general el panorama, lo que unifica precisamente a España, como pasó en el Parlamento Europeo cuando pusieron una maqueta de cemento, porque era el cemento lo que unificaba en realidad los territorios, ¿no? Bueno, pues digo
que este modelo inmobiliario pues es complicado, pero sin duda existe la posibilidad de cambiarlo. Y entonces es mucho más perentoria esa necesidad de cambiar el modelo inmobiliario que para llevar la economía española más hacia patrones europeos que los otros balones fuera que se están echando por ahí, de que si el mercado de trabajo, que si el sistema de pensiones, de cosas que nada tenían que ver con la crisis y ahora parece que son el problema, cuando del verdadero problema mejor no se habla. Ese es un poco el panorama. Y entonces, para acabar, quería leer una frase del propio libro, es decir, que consideramos, que acaba un poco en la presentación del propio libro, que la síntesis que aquí se hace del modelo inmobiliario español y su aplicación al caso valenciano no ofrecen imágenes pesimistas, sino lamentablemente bien realistas. Lo que sí induce al pesimismo es la falta de interés y voluntad de cambiarlo, que se sigue observando todavía, no solo entre los políticos, sino entre la mayoría de la población, a pesar de que la crisis ha cortado las alas a este modelo y evidencia su agotamiento. Sirva este texto para comprender mejor el origen y la naturaleza de nuestros males, abriendo camino para superarlos. Y bueno, pues paso la palabra ya para después a Antonio, que ha estudiado uno de los casos más paradigmáticos de la geografía española, que es el caso valenciano, que ocupa la segunda parte del libro. Muchas gracias.